las artes plásticas, la música y la literatura. Los artistas y sus obras. Los artistas y sus obras. La pausa justa para un café y despertar tus sentidos con la conducción de Gema Abad. Estás en Café con Vertes. Arte y cultura. Arte y cultura. ¿Te quedás? Stand on the corner, suitcase in my hand. Prensa y colaboraciones. Medios y colaboraciones en Café con Vertes, Arte y Cultura. Página creada con socios y colaboradores, prensa, museos, galerías que creen en nosotros y en este proyecto de difusión online-offline. Una pequeña iniciativa en la que todos podamos estar representados aprovechando nuestra visibilidad y tráfico en redes e internet. La difusión de proyectos artísticos, espacios, eventos, talleres, galerías, etc., todo lo relacionado y asociado con la cultura se han convertido en una prioridad. La presencia online, ya de obligado cumplimiento, nos hace apostar a dar cobertura a todo el que quiera participar y con ello poder desarrollar una sostenibilidad para el proyecto propio, caminando todos de la mano. Si querés estar con nosotros y que apoyemos tu proyecto, contacta info@cafeconvertes.com. Estás en Café con Vertes. ¿Te quedás? La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra. Café con Vertes. Café con Vertes. Arte y cultura. Arte y cultura. Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. Hola, mi nombre es Gema, soy directora de Café con Vertes Arte y Cultura. Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. www.cafeconvertes.com. Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. El marco que ofrece la muestra Arte y Vino aquí en Café con Vertes, Arte y Cultura, me encuentro hoy en compañía del escultor José Luis Fernández, autor de La Cabeza de los premios Goya. Acaba de emplazar una escultura y nos va a estar contando su recorrido, su trayectoria y este mundo apasionante de la escultura que abarca gran parte de su vida. Un placer estar contigo, José Luis. El placer es mío, gracias. Bueno, estamos acá rodeados de tus piezas escultóricas y en primera instancia quería preguntarte ¿por qué la escultura? ¿Cómo empezó esta aventura en tu vida? Bueno, pues esto, como todo el mundo que se dedica al arte, es una cosa siempre vocacional. En mi caso, tiré hacia la escultura y además me gustaba mucho en aquellos momentos la talla en madera y, en fin, el oficio del arte. Y de ahí ya, pues, partido hasta lo que puedas ver por aquí hoy, bronces, mármoles, trabajo todas las materias. Uh-huh. Trabajas el fundido, digamos, ¿no? Sí, bueno, además, como yo tenía en aquellos tiempos mucha demanda y yo igual, pues monté mi propia fundición, que la llevan mis hijos actualmente, Natalia y Sergio. Uh-huh. Trabajas, hay una que se implementa mucho y es una técnica muy linda, que es la cera perdida, ¿no? Sí, la cera perdida es la técnica más ancestral que hay. Ya la empleaban en las antigüedades. Los etruscos, los griegos, todos, uh-huh. Los egipcios. Es una de las técnicas más delicadas que hay dentro de la escultura también, ¿no? Sí, es la más perfecta que hay y se sigue casi haciendo, hombre, a no ser con alguna ayuda mecánica que hay ahora, el bronce siempre ha caído por gravedad, pero ahora también se puede inyectar, que llega más a las paredes de la escultura, de los rincones. Uh-huh. ¿Cómo es el paso previo a la fundición que haces de la pieza?
¿Cómo es ese modelado? Contanos cómo es el proceso creativo de tu obra. Bueno, el tema más difícil es buscar siempre una obra siguiente y que no tenga mucho que ver con la otra, vamos, que no se parezca, que no sea igual, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza la lucha del artista, la creación. Y luego la técnica pues ya se va venciendo porque gracias a estos talleres que hemos montado pues dominamos la técnica de la fundición. Luego lo que trabajo también mucho es la madera y el mármol. En madera se estalla. En madera se talla y siempre se parte de un boceto en pequeño tamaño y luego se amplía, pero todo manualmente, porque claro, también hoy día, esto ha progresado mucho, hay máquinas que te reproducen, pero no es mi caso, en mi caso es totalmente artesanal. ¿Cuáles son los motivos o las imágenes que se van desarrollando en tu escultura y cómo van variando con el correr de los años? Bueno, pues como es natural, siempre los principios son como muy figurativos, muy realistas, luego vas evolucionando. Tampoco he sido un escultor que ha buscado la moda, lo que se llevaba, siempre he seguido mis instintos, mis inspiraciones. Por ejemplo, uno de los temas que más toco son las articulaciones, puesto que desde pequeño he estado fastidiado, cojo de una rodilla. Y todo me llama mucho la forma orgánica, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo lo que noto en tus piezas escultóricas es que nos ofrecen distintas texturas. Y a mí un gran maestro de la escultura de nuestro país, Antonio Pujía, siempre me hablaba de la piel que tiene la escultura y me decía lo importante que era tocar esa piel para poder apreciarla, para terminar de entenderla. Sí, por supuesto, la escultura es para tocarla. Y luego lo de la textura es fundamental. La textura llega a expresar también lo que tú quieres hacer. Tiene su mensaje la textura, como tú dices. Estas piezas que nos acompañan hoy acá en este encuentro tienen estas distintas texturas y distintas conformaciones, desde lo figurativo a lo abstracto. Sí, ¿no? Bueno, mira, esta escultura concretamente es como el ahora y lo anterior, una cosa más realista y otra cosa más contemporánea, ¿ves? Y luego la textura, bueno, ayuda mucho también la pátina. La pátina es una cosa también misteriosa que se debe dominar. Depende de los ácidos que emplees, te queda un color, te queda otro. Esta escultura que hay ahí, mira, hay un degradado de arriba abajo, por abajo es marrón y por arriba es verde, ¿sabes? Eso lo busca el escultor a la hora de la creatividad. Y contanos de la pieza que venís de estar emplazando recientemente. Bueno, pues eso obedece al confinamiento. En el confinamiento muchísimos artistas se encerraron en sus casas, vamos, los encerraron, pues, naturalmente, y empezaron a hacer obras. En mi caso yo tenía mucho barro y en mi casa, en mi pequeño estudio que tengo allí, empecé a hacer ideas, luego las presenté en el Ayuntamiento de Torrejón, y el Ayuntamiento de Torrejón, que es un ayuntamiento muy abierto al arte y a hacer cosas para la ciudad, y además tiene cerca un hospital, vieron el aplauso tenía su mensaje para ellos, porque era ese momento, ese balcón al que salíamos todos a aplaudir a los que nos estaban ayudando para la lucha contra la pandemia. Y está emplazada justamente en el Hospital de Torrejón. Ha gustado muchísimo. Qué lindo homenaje, ¿no? Sí, estoy contento, sí. Me imagino la emoción que debe haber despertado todo eso. Sí, bueno, mira, estuvo el alcalde, en la inauguración estuvo la presidenta y estuvieron los 5 alcaldes anteriores a otros gobiernos que hubo en Torrejón. Desde los socialistas hacia acá. Claro. Había un senador también. Ajá. Sí, estaba muy bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Sí. Nos hablabas de las distintas técnicas que uno puede desarrollar en la escultura, ¿no? Lo que es la fundición, la cera perdida, la talla. ¿Con cuál te sentís más cómodo? ¿En qué cambia tu expresividad como artista conforme a cada material? Bueno, a cada material se saca el partido, ¿sabes? Correspondiente. En la madera es un material que suelen trabajar menos escultores, porque es muy personal. En la madera no hay ayuda posible, no tienes ayudantes, como los tenía Miguel Ángel, por ejemplo, en las tallas en piedra, que tenía un equipo. Claro. La madera es muy personal, es el mismo escultor el que la talla, el que la ensambla, y luego la madera reúne muchos oficios, la ebanistería, el saber coger un buen bloque de madera, y luego la talla, el afilado de las herramientas, o sea, tiene muchísimo oficio. Sí, luego la piedra ya, hoy día hay procedimientos más mecánicos, herramientas útiles que te ayudan muchísimo a hacer la obra.
Y en el bronce pues empleamos las técnicas de siempre, la cera perdida, como tú dices antes, y también fundición en la tierra. Según la obra, empleas un sistema u otro. Uh-huh. Miguel Ángel decía que del mármol sacaba lo que sobraba. Sí, hombre, además tenía una máxima que decía que una escultura, para estar conseguida, tenía que ser un mármol que dejase rodar por un prado, por un monte, y que no rompiese nada. O sea, que estuviera todo unido. Pero a mí lo que siempre me llama la atención, y que eso ustedes deben tener un conocimiento profundo, es en la madera los nudos o los quiebres que tiene para que no parta, y en el mármol pasa un poco lo mismo también, ¿no? Sí, también tiene sus vetas, pero es más compacto. La madera, el otro día me escribió un autoescultor, un amigo, para ver cómo tapaba yo las rajas que se hacen en la madera. Entonces hice un pequeño tutorial de cómo lo hacía yo y le encantó. Y es simplemente que con la misma madera se abre más la raja y se encola a presión esa raja y se tapa. Mira vos, qué bárbaro. Sí. ¿Qué tiempo de desarrollo te lleva una obra? ¿Vas trabajando en distintas piezas simultáneamente? Bueno, sí, normalmente cuando te cansas de una pieza intervienes en otra, porque el tema es difícil, ¿no? A veces no sabes las cosas como quieres, ¿sabes? Y es mejor dejarlo para el día siguiente. Claro. Vos ya vas con una idea concebida, supongo, a la pieza escultórica. ¿Siempre haces lo que vos tenés en mente o el material te va llevando a hacer lo que la materia quiere también? Sí, hombre, a la hora de crear, por ejemplo, si en barro, tú coges el barro o la cera, empiezas a modelar con una idea más o menos preconcebida, pero luego las circunstancias te hacen cambiar. Claro. E incluso lo quitas y vuelves a hacer otra pieza que no tenga nada que ver. Bien. Pero ahora mismo yo estoy haciendo como esculturas arbóreas. A lo mejor de un árbol pues sale la cabecita de un personaje, ¿no? O personajes que se meten en el árbol o que salen del árbol. Bueno, eso lo veréis algún día. Uh-huh. ¿Qué es la escultura? ¿Qué significa la escultura para vos? Pues hombre, para mí significa todo, es mi medio de expresión y no sé, no podría estar sin hacer escultura, es una cosa desde niño, es vocacional. Uh-huh. Y siempre se está buscando la forma, siempre. Uno habla, y en estos días he estado hablando con distintos artistas plásticos sobre las distintas tendencias que hay ahora en el arte, que quizás, bueno, por ser contemporáneos no las tenemos bien individualizadas todavía, ¿no? Pero hay mucha discusión sobre lo que es el arte conceptual, donde se desvirtúa muchas veces el oficio del escultor por superposición de piezas o por otros menesteres. ¿Qué visión tenés de todo esto? Bueno, pues yo me considero un escultor versátil. Lo mismo me muevo en un campo que en otro. E incluso cuando yo hago abstracciones o semi-abstracciones, vuelvo otra vez a la figuración un poco como descanso, ¿no? Para retomar luego otras formas. Pero en ese sentido, como ya te digo, soy versátil, estoy capacitado lo mismo para hacer que para entender el arte de los demás, los elementos conceptuales y todo eso. Uh-huh. Ayer lo hablábamos con Sergio Delgado, ¿para vos es importante el título en la obra o condiciona al ojo del espectador? Pues el título, hombre, yo no doy títulos, lo que hago son series de torsos, serie de osamenta vertical. Vamos, esto es un animalito, una lechuza, como veis, aquí no hay posible título. Y el título no tiene nada que ver con la obra. Claro, bueno, puede significar varias cosas una lechuza también, ¿no? Más allá de un simple animalito. Sí, bueno, es un animal curioso, o sea, tiene su mensaje, y en un momento determinado pues me dio por hacer esto. Y esto lo hago un poco como para descansar y de ahí partir a otras cosas más importantes, más difíciles de crear. Uh-huh. A mí me sorprende de los artistas que se dedican a la escultura, los bocetos que realizan, el dibujo, son grandes dibujantes. ¿Hay mucho dibujo previo a tu obra final? Sí, por supuesto, el escultor es todo dibujo, o sea, además tenemos nuestra manera de dibujar muy particular, los escultores. Henry Moore, por ejemplo, tenía unos dibujos maravillosos, ¿no? Claro. Sí, inclusive hay muchos escultores que realizan finalmente muestras de dibujos. Sí. Bueno, yo no, porque tampoco les da mucha importancia, pero sí hay obras que están dibujadas perfectamente anteriormente, sí. Uh-huh. ¿Cómo ves el panorama de las artes en líneas generales, no solo acá en España, sino a nivel internacional? Hombre, yo es que he ido siempre un poco por libre, luchando desde abajo y tal, y tampoco me he metido mucho en el mundo de las galerías.
ahora quizá de meta, pero está difícil. O sea, yo por lo que veo por otros compañeros, ni las galerías les venden, ni ellos venden. O sea, es difícil de salir adelante con la obra de arte. Además, lo mismo que en teatro y en música existen ayudas siempre estatales. En nosotros no, nos vamos por libre. O sea, tenemos que ser nosotros los que llevemos la obra y que nos la venda alguien. Pero es lo complicado. El público no está ahora por comprar obras de arte. Claro. Creo, José Luis, en tu formación, ¿qué escultor tuvo una importancia predominante para el desarrollo de tu obra en cuanto a lo que fueron tus maestros o escultores que te hayan sorprendido, ¿no? Bueno, de gente conocida, por ejemplo, en la época nuestra, de mi generación, la mayor influencia era de Henry Moore, Claro. que era un gran artista y además hizo escuela, y de ahí partimos mucho, ¿sabes? Claro, luego ya cada uno con su manera de hacer. Ujú. ¿Y de tu época de formación? ¿Algún maestro que...? Yo cuando llegué a Madrid, yo en realidad soy de Asturias, Ajá. llegué con 18 años aquí a Madrid y no conocía a nadie, entonces trabajé con todos, con Laplayés, o sea, con Ábalos, con Comendador, trabajé con todos los maestros de aquella época. Mi formación es más de taller que de escuela. Ujú. ¿Y siempre fuiste directo a la escultura? Siempre, siempre, además he vivido siempre, bueno, no solamente yo, sino que viven una serie de familias en el taller. Ya sabes que los escultores trabajamos en equipo. Necesitamos mucha ayuda, mucho espacio, muchas máquinas, muchas cosas para poder hacer nuestras obras. No solamente digo yo de la escultura, sino una serie de familias. Sí, es un trabajo en equipo la escultura, ¿no? Quizás de los artistas plásticos el que trabaja más en equipo, no tanto en soledad. Sí, claro, luego el pintor es en soledad y los muralistas también, aunque tengan pequeñas ayudas, pero es en soledad. Nosotros, sobre todo, la parte creativa estás con tu dibujo, con tu boceto, pero luego para las grandes obras, esta obra que has visto ahí del confinamiento, del aplauso, pues eso tiene 4 metros y ahí hay soldaduras, hay fundición, hay de todo, o sea, es todo un equipo. Claro. Cuando te presentaba en la nota recién, hablaba de las cabezas de los premios Goya. ¿Esa pieza cómo nace? Porque es una pieza importante en su representatividad. Siempre esa pieza en su día se hizo un concurso nacional para hacer el galardón de cine español. Ajá. Se presentó muchísima gente, el premio lo llevé yo y desde entonces lo hice yo. Y entonces, claro, en los personajes históricos hay que basarse en la historia, en los libros. En el caso de Goya, yo fui, a sus autorretratos y los retratos que le hicieron sus discípulos, Vicente y otros, ¿no? Y yo entonces cogí y copié los ropajes de época y de ahí fui creando el Goya. Y en este momento, no sé por qué motivo, me lo han quitado. Dicen que se parece mucho al de Benlliure, y es lógico que se parezca al de Benlliure, porque Benlliure tampoco conocía a Goya, era de una época anterior. Y en la época de Benlliure no existía el cine, no se podía hacer un galardón para el cine. Y yo ya me dieron unas pautas en la academia que fuese un Goya, que fuese Goya y que fuese reconocible y que fuese aparente para la escena, y desde ahí fue como se creó el Goya. Claro. Me imagino que en el proceso de construcción de un rostro intervienen muchos aspectos emocionales porque es lo que vos ves y lo que transmitís a través de esa cara, ¿no? Pues sí, o sea, el personaje de Goya es bien conocido, o sea, todo el mundo se ha metido un poco en la piel de cómo era Goya, más o menos ha visto sus obras, sus dibujos, sus pinturas negras. Claro, bueno, sí. Y además me gustó mucho hacer a Goya porque Goya fue el mejor narrador de su época de lo que ocurría a través de las guerras y los fusilamientos. Sí, totalmente testimonial. De hecho, actualmente tengo algunos temas sobre Goya que es reflejando la época negra en los fusilamientos y los tengo en pequeños bocetos en el taller, sí. Ah, mira vos. Sí. Qué lindo. Cualquier día se puede mostrar en una galería, sí, porque a veces hacen cosas por ahí goyescas. Eso sería maravilloso. Pues nada, en cualquier momento. Pero yo digo, más allá de Goya específicamente, yendo a los rostros en general, debe ser bastante particular en el modelado para el escultor, ¿no? Hombre, pues muy difícil. Estos días tenemos el ejemplo en la prensa, que no sé si la habrás leído, que se ha hecho el retrato de Rubalcaba y está asustada la gente, no se parece a Rubalcaba en nada, ¿no? No ha cogido ni el parecido, ni el espíritu, ni nada. Claro. Y se ha hecho estos días.
Claro, porque por ahí lo que se busca no es tanto el parecido físico, sino lo que transmite desde lo emocional, desde lo emotivo, ¿no? Pues sí, claro, hay que meterse un poco en el personaje que estás haciendo. Si era un tío sobrio, si era dulce, si era no sé qué. En fin, es que es así. El retrato te tienes que adaptar a lo que hay un poco, pero claro, siempre poniéndole tú algo. Hay algunos retratos por ahí buenísimos. Uh-huh. Qué lindo. Me gustaría que expliques de manera sencilla el proceso de la cera perdida, porque es algo apasionante y siempre me gusta que los escultores cuenten este proceso. Bueno, pues imagínate que yo tengo esta escultura hecha en cera, ¿no? Uh-huh. Y además la cera es hueca. Uh-huh. Entonces esto ahora se coloca en un cilindro de acero y ahí se echa un revestimiento cerámico especial, ¿sabes? Uh-huh. Eso se mete todo a un horno. ¿Y qué pasa? Que desaparece la cera, se volatiliza y parte se cae abajo, ¿no? Y queda el espacio vacío para luego rellenar de bronce. Y ese es, en teoría, el sistema de la cera perdida. Bueno, viste, es muy sencillo. Es sencillo, sí. Lo podría hacer cualquiera. No, se necesita... Qué didáctico, la verdad que es muy didáctico. Hombre, pues me encanta, sí, me gusta mucho hablar del oficio de la escultura. Claro. ¿Estás relacionado con la docencia? ¿Ejerces la docencia? ¿Lo has hecho? Sí, la hago, pero particularmente a ciertos amigos y ciertos días en un pequeño taller que tengo también por Vallecas, allí doy alguna clase. Uh-huh. Y luego tengo muchos tutoriales sobre la madera, sobre el bronce. El tutorial de la madera es, o sea, aparte de enseñar toda mi obra en madera, cómo la he hecho, cómo la he ampliado, o sea, técnicamente es muy interesante. José Luis, vos en este caso, que sos un maestro de la escultura, enseñás la técnica y uno puede aprenderla. ¿Cuándo se produce el hecho artístico? Bueno, eso ya es muy personal, o sea, hay gente que por mucho que la enseñes no podrá decir nunca nada con lo que hace. Hay otros que sí, que fácilmente con pequeños, con pequeñas enseñanzas logran luego hacer su escultura. Pero lo difícil es crear, es hacer algo, aportar algo, claro. Porque copiar una cosa es fácil, pero interpretarla ya es más difícil. Claro, tener algo que decir, ¿no? Sí, claro. Con eso. Porque simplemente el repetir, no, porque eso ya existen máquinas que lo hacen perfectamente. Pero esas máquinas no tienen mensaje, no dan nada, o sea, no vale eso. Uh-huh. ¿Este momento de pandemia te llevó a estar más concentrado en tu obra? ¿Cómo lo viviste y cómo te repercutió desde lo artístico? Hombre, más preocupado muchísimo, claro, porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Se acaba ya nuestra vida como escultores. Pero la preocupación sí es constante, ¿no? Además todavía piensas un poco que puede pasar alguna cosa, que esto vaya un poco más abajo, pero bueno, actualmente vamos bien, no creo que pase nada. ¿Pero pudiste trabajar, desarrollar? Sí, perfectamente, sí. Sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Contanos cómo es tu actividad actual y qué proyectos tenés a futuro. Pues nada, el proyecto es seguir trabajando hasta que pueda, hasta que mi salud me lo permita y nada, estoy en buen momento, o sea que... Bueno, a full. Sí. Sos un trabajador constante, ¿no? Constante, sí, todos los días trabajo, gracias a Dios. Sí. Muchas horas. Sí. Es algo bueno que lo requiere la escultura, ¿no? Sí, bueno, no es que está todo hecho a base de horas y horas, sí. Uh-huh. Es que conseguir una obra en acabado te lleva muchísimas horas. ¿Cómo hace la gente para estar en contacto con vos y con tu obra? Bueno, yo tengo teléfonos, tengo Instagram, tengo mi página web y mi dirección, o sea que es fácil. Es fácil ubicarte. Es muy fácil. No puedes tener deuda, porque te ubicamos enseguida. Una galerista, por ejemplo, Gema. Por Café Corbet, ¿sabes? O sea, estoy muy relacionado por ahí. Uh-huh. Sí. José Luis, la verdad que ha sido un placer poder compartir con vos este momento y poder tener la posibilidad de esta cercanía tan emotiva con tu obra. Nada, pues el agradecimiento es mío y nada, estupendo poder hablar con gente que le interesa tanto el arte y el oficio y el sistema para hacerlo y tal. Muchísimas gracias. A vosotros. El ABC del arte. Píldoras, definiciones, recopilación de frases y algunas curiosidades. Detalles que nos gustan conocer y que iremos contando de la forma más minimalista posible.
Iremos actualizando todas ellas con todos los datos imprescindibles que vayamos recopilando. Te invitamos a colaborar en el correo info@cafeconvertes.com. Envía tu aporte porque a veces los pequeños detalles son los que nos dan a conocer un poco más del arte y su historia. Queremos reflejar todos los imprescindibles de cada artista. Obras, técnicas, épocas, datos, curiosos, etc. Seguinos y descubrí en cada edición un poco más. ¿Tenés algo que aportar? Contacta en info@cafeconvertes.com. Hola, mi nombre es Gema, soy directora de Café Convertes Arte y Cultura. Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda. La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo al servicio del artista y su obra. Café Convertes, arte y cultura. Difusión, venta, gestión de redes sociales, páginas web, galerías de arte y muestras temporales. www.cafeconvertes.com. Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte. No cabe duda que para los madrileños y los turistas, en línea general, el paseo más atractivo es el Paseo del Prado. Aquí es donde se encuentra el Triángulo de las Artes o el Paseo de las Artes, que es el área museística que posee Madrid, con el acervo más importante que posee, cultural y artístico. Este Triángulo de las Artes está integrado por el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y uno de los museos más visitados y más atractivos, que es el Museo Thyssen-Bornemisza. Precisamente aquí nos encontramos en este momento en compañía de su director artístico, el señor Guillermo Solana. Un placer, Guillermo, gracias por recibirnos. Un placer. Bienvenidos y muchas gracias por sus palabras. Yo me temo que algunos turistas probablemente prefieran ir un poco más arriba a la Castellana, al Museo del Bernabéu. Muchos turistas vienen más al fútbol o a otros aspectos, pero sí, esta zona del Triángulo del Arte atrae a los madrileños, a gente de toda España y a mucha gente. Y en Latinoamérica tenemos muchos seguidores que algunos de ellos no han venido nunca físicamente al museo, pero siguen la actividad del museo en las redes, están interesados por nuestras colecciones y nosotros siempre hemos puesto mucho acento en que la colección nuestra estuviera entera en la web y se pudiera visitar y se pudiera uno informar de todo eso, porque somos conscientes de que hoy el público de un museo no son solamente los visitantes que físicamente acuden a la sede del museo, sino un ámbito mucho más amplio, ¿no? Círculos mucho más amplios de personas que lo siguen a veces a distancia. Para nosotros fue una grata sorpresa encontrarnos con tanta concurrencia en el día de hoy, quizás después de la penuria que hemos pasado a raíz del COVID, retomar el público con aforo completo, que me imagino que deben haber sido momentos duros para ustedes también. Claro, afortunadamente estuvimos cerrados, nuestro museo estuvo cerrado poco tiempo, porque en Madrid se abrieron los museos otra vez en junio del año pasado. O sea, estuvieron cerrados, pues creo que fue abril y mayo, ¿no? O se cerró ya en marzo, no me acuerdo bien. O sea que fueron 2 meses y medio. Pero hemos sufrido mucho por la crisis. El año pasado tuvimos un déficit de 5 millones más de lo que es nuestro déficit habitual. Nosotros tenemos un déficit, digamos, estructural de 7 millones, porque mantener un museo abierto es muy, muy caro, como usted sabe. Y a ese déficit estructural se añadieron 5 millones más. El Gobierno
aguantó, apoyó a los museos, a las instituciones culturales durante la crisis, cubrió el déficit, pero claro, estábamos deseando poder recuperarnos de eso. Y ahora por fin este otoño, coincidiendo con la inauguración de la exposición Magritte, se han restaurado los aforos normales y ha sido un alivio. La gente tenía muchas ganas de volver y se ha notado eso. Claro. Esas colas que usted ve se deben no solo al hecho de que Magritte es un pintor cada vez más popular, sino a que la gente tenía ganas de hacer vida normal y ya por fin este otoño, ya en el verano se había recuperado, pero todavía, ya sabe usted, cada vez que había un repunte de la vida normal, caía sobre nosotros otra vez una tercera, una cuarta ola de epidemia y había que volver a tomar medidas restrictivas, ¿no? Ahora parece que por fin, tocaré madera, estamos en la vía hacia la normalidad. Vamos a través de su palabra a hacer un breve recorrido por el museo. Se exhiben obras que van desde los flamencos a los impresionistas, desde la temprano medioevo hasta arte moderno. Además, hay talleres abiertos, hay muestras transitorias. Cuéntenos un poquito cómo va la actividad del museo ahora en esta apertura. Bueno, la colección del museo, efectivamente, como usted dice, va desde el cuadro más antiguo, es un cuadro de un primitivo italiano de 1290, o sea, medievo todavía, y el más reciente, los más recientes, seguramente el último es el retrato del barón Thyssen por Lucian Freud, que es de 1981, o sea que son 700 años de arte. La colección Thyssen no es una colección muy grande comparada con los grandes museos del mundo. Es una colección de 775 obras en la colección permanente, más unas 250 en la colección de la baronesa, la colección privada de la baronesa Thyssen, que está depositada aquí. O sea, en total un millar de cuadros. Pero hay museos en todo el mundo que tienen 100.000, 200.000 obras, claro, más, ¿no? Somos un museo modesto en número de piezas, pero con la ventaja de que, por una parte, las piezas, entre ellas hay muchas obras maestras, porque fue una colección creada por una familia de magnates con mucha fortuna y mucha afición al arte, mucha pasión por el arte, y se puede recorrer toda la historia del arte en un paseo de hora y media. Claro. O sea que es un museo a escala humana, lo que le da una ventaja respecto a esos grandes museos que son un poco imposibles para abarcarlos en una sola visita y que uno tiene que, pues yo recuerdo el Metropolitan de Nueva York, pues uno tiene que volver una vez y otra y siempre encuentra cosas nuevas. Y, sí, como el Louvre también. Claro, como el Louvre, efectivamente, esos museos enciclopédicos gigantescos, ¿no? Esta es una colección que se recorre en hora y media y en un paseo puedes ir desde los primitivos italianos, los primitivos flamencos, hasta el pop art, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora justamente estamos en el mes aniversario del museo, que debe ver reflejado todo el compromiso que se asumió con sus objetivos, ¿no? Sí, este año se celebra el centenario del Barón, pero además en este mes, como usted dice, el mes de octubre, se celebra, el museo se abrió en octubre de 1992, este año estaríamos celebrando el 29 aniversario. El año que viene pues celebraremos una cifra más redonda, el 30, que es una edad muy corta para un museo. La mayoría de los grandes museos más conocidos son museos históricos que tienen 1 o 2 siglos de existencia, pero hay que tener en cuenta que la colección Thyssen tiene más de un siglo de existencia. O sea, claro, que antes de venir aquí, la historia del Museo Thyssen en España es solo el último avatar de una vida más larga. Claro. La colección existió en Lugano desde los años 30, estuvo abierta al público desde los años 40 y los barones Thyssen siguieron, diferentes generaciones de los barones Thyssen siguieron coleccionando arte. En 1992 la colección se trasladó a España, en gran parte debido a la influencia de la quinta y última esposa del barón Thyssen,
que era una española. Yo siempre digo que si hubiera sido China, el museo estaría en Shanghái o en Beijing, y si hubiera sido Argentina, pues estaría en Buenos Aires. Y el Estado español compró una parte importante, casi 800 cuadros de esa colección, y aseguró también el edificio, ofreció a la familia el edificio para que se constituyera este museo. Y bueno, aparte de las colecciones, porque estábamos hablando un poco de la actividad, este es un museo que se precia de no ser simplemente una colección depositada en un palacio, sino de estar... Hoy los museos viven de los eventos. Yo siempre digo que la gran transformación... Hay dos grandes transformaciones de los museos desde las últimas décadas, a lo largo de las últimas décadas del siglo XX. Una es de pasar de ser lugares donde se custodiaba un tesoro, y se estudiaba, se analizaba y se conservaba un tesoro artístico, a pasar de ser lugares en los que se acoge a un público. Claro, son interactivos. Exactamente. Y el público se convierte en nuestra primera razón de ser. Desde luego ahí están las colecciones, pero no están simplemente para ser estudiadas, están para que se produzca la interacción con el público, para que el público... Tiene que haber una labor de mediación, para que el público pueda acceder. Una tarea educativa. Una tarea educativa, exactamente. Esa es la primera transformación radical de los museos que ha hecho que los departamentos de educación, los departamentos de comunicación, los departamentos de marketing también en los museos adquirieran una importancia creciente, porque son departamentos de relación con el público. Pero además de eso, se ha producido una segunda transformación en los museos que está muy relacionada con esa, que es, hemos pasado de ser almacenes de objetos a lugares donde se generan eventos, sucesos. Es decir, antes el museo se conformaba con ser el custodio de cosas físicas, y efectivamente esas cosas siguen ahí, pero ahora las cosas son como la ocasión para que creemos eventos. Las exposiciones son eventos, las conferencias, los cursos, los simposia, y toda clase de encuentros, los talleres educativos. Nuestro departamento educativo tiene una gran importancia, Educatisen, y una gran irradiación en Latinoamérica, por cierto, porque su prioridad es Latinoamérica. Y constantemente genera actividad. Claro, cuando usted dice que su prioridad es Latinoamérica, ¿a qué se refiere específicamente? Pues a que nuestros interlocutores son museos de Latinoamérica con los que se hacen intercambios de personal, de materiales educativos, a los que a veces vamos a visitar, o van a visitar más bien nuestros educadores y con los que periódicamente se celebran también congresos de educación en los museos aquí. Ya se han hecho, yo creo que vamos por el 4º congreso educativo, y casi siempre, primero por razones de lengua y luego por razones de comunidad de problemas, la mayoría de los asistentes a esos simposios de educación que hemos tenido aquí sobre educación en museos han sido curadores o educadores de museos de Latinoamérica, ¿no? Llegados de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Chile, de muchos de estos países. Y vamos a seguir haciéndolo. Después del el último congreso hubo que suspenderlo por la pandemia, y ahora está previsto, se está trabajando en una nueva edición, ¿no? Estaba viendo que los talleres educativos que propone el museo para niños integran a la familia también, lo cual lo hace más habitable todavía, ¿no? Exactamente. Siempre ha habido una orientación hacia las familias, que está recomponiéndose también, porque durante la pandemia toda esta actividad ha caído la demanda muchísimo, pero ahora tenemos para tanto familias hispanohablantes como incluso familias visitantes
turistas que no hablan español o lo que sea. Hay un gran énfasis en las familias, en la escuela también, porque antes de la pandemia todas las semanas recibíamos casi diariamente la visita de 2 o 3 colegios de nuestra comunidad de Madrid. Los colegios de la Comunidad de Madrid venían regularmente a visitar con grupos de niños la colección. Pero quiero decir que el Departamento de Educación no solo se centra en la infancia o en los jóvenes. A veces tendemos a pensar que la educación es solo para los niños o para los jóvenes. Y hay un montón de trabajo educativo que hacer con adultos y con sectores pues con algún hándicap, con alguna discapacidad, por ejemplo, o con alguna dificultad social que hace más problemático su acceso al museo. Por ejemplo, aquí nuestro Departamento de Educación ha trabajado con personas con discapacidades psíquicas, con personas con discapacidad intelectual, con grupos de etnias en riesgo de exclusión social, por ejemplo, romaníes, con mujeres maltratadas, con expresidiarios, y con todos ellos se hace un trabajo muy a la medida. Por ejemplo, se trabaja con un grupo de presidiarios para que ellos interpreten las colecciones y dialogar con ellos y ver cómo las colecciones del museo tienen un valor para estas personas que necesitan pues, interpretar el mundo de otra manera y curarse a veces de experiencias traumáticas que han sufrido. Hemos trabajado, por ejemplo, con artistas que hacían talleres sobre nuestra colección, orientados a esos colectivos, pues marginalizados o racializados o lo que sea. Por ejemplo, hicimos una exposición hace unos años, hace 4 años, que era un taller donde había unas jóvenes artistas mujeres que trabajaban con colectivos de mujeres gitanas, colectivos de expresas, dialogando para crear piezas sobre la colección. Claro, fue muy interesante la experiencia, ¿no? Porque las mujeres, bajo la guía o con la guía de las artistas, creaban sus propias piezas, ¿no? Claro. que expusimos aquí. Bueno, nos has dado un pantallazo de la función o la funcionalidad que tienen los museos, el Thyssen en este caso, en esta nueva época donde el museo se integra a la vida cotidiana de las personas y deja de ser esta cosa tan lejana, tan ajena a la participación. Y otra cosa a la que se abre el Thyssen es a las muestras transitorias. Claro. Por ejemplo, en este momento la de Magritte, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco cómo se organizan estas muestras transitorias y cómo se accede a los distintos artistas. Sí, las exposiciones temporales se han convertido desde hace ya décadas en un medio fundamental para animar el museo, para darle vida al museo. Cuando un museo está instalado en una ciudad, como suelen estar los museos con la sede permanente en la ciudad, la población local se acostumbra a que, bueno, el museo está ahí y ya lo visitamos hace 5 años y ¿para qué volver? Y las muestras temporales le recuerdan al visitante que tenemos una oferta renovada cada temporada, que hay razones para volver, que podemos ofrecer cosas nuevas cada temporada. Y ofrecen al público a veces cosas que no están en la colección permanente. Por ejemplo, en la colección permanente del museo tenemos un Magritte, Claro. pero hemos traído casi un centenar de ellos. ¿Cuál es el problema de las exposiciones? Que cada vez las exposiciones temporales cada vez se vuelven más costosas de hacer. Los transportes más costosos, claro, los seguros más costosos, y en ocasiones de crisis como la de la pandemia se vienen abajo como un castillo de cartas, porque una exposición depende de una red de conexiones entre museos que están en lugares muy apartados del mundo. Nosotros ahora para Magritte hemos traído piezas de Japón,
Hemos traído piezas de California, hemos traído piezas de lugares muy, muy apartados, de Europa, de América, y todo eso, en cuanto hay una crisis provocada por el terrorismo, una crisis económica severa o una pandemia global como esta, todo eso entra en... Entonces, la exposición Magritte, por ejemplo, la teníamos prevista para el año pasado, hubo que paralizarla, posponerla, reconstruirla, pero bueno, ahora hemos tenido suerte porque se ha inaugurado finalmente en un momento en que los aforos están ya normales. Es una exposición temporal de estas características, es un trabajo muy complejo que aquí nos lleva un mínimo de 2 años, pero idealmente se puede hacer en 4 años, porque implica localizar muchas obras de arte que a veces están en colecciones privadas que no desvelan su paradero, y porque implica pues mantener una correspondencia con todos esos prestadores potenciales para convencerles de que te presten. Y muchos de ellos no tienen ninguna razón, no obtienen ningún beneficio, no pagamos a los prestadores. No pagamos, es una acción conjunta. Es una acción conjunta. Los museos que nos prestan pueden tener interés en prestar porque en el futuro corresponderemos a su préstamo, pero realmente con los coleccionistas privados no tienes más mecanismo para sugerirles, para invitarles a que te presten, que el hecho de que si la exposición que haces es suficientemente buena, pues les dé prestigio y mejore incluso la situación, el mercado de su obra de arte, ¿no? Bueno, pues así vivimos, pero es muy laborioso. Tienes que crear un mosaico con préstamos que durante meses están en el aire. Tú tienes un proyecto inicial, pero luego el proyecto sale en unas zonas mejor que en otras, y la realidad a veces pues te conduce por un sitio por el que no esperabas. Hacer una exposición requiere, cuando no eres el Metropolitan de Nueva York o el Louvre, es decir, cuando no puedes conseguir que todo el mundo te preste y tal, pues es una negociación entre tu sueño y la realidad, que a veces es muy dura, en el que tienes que tener una flexibilidad mental suficiente para ir, bueno, a veces cambiando el argumento de tu exposición a la medida de lo que vas obteniendo, adaptándote a las circunstancias, y en la que hay mucho factor de azar. Por ejemplo, los prestadores privados pueden firmar un contrato y a veces cambiar de idea al cabo de unos meses. Un prestador, un coleccionista privado se divorcia y te escribe y te dice que ya no te presta. O un prestador privado se cambia de casa y decide que no te presta porque ahora necesita la obra para colocarla encima del sofá. Entonces es así de complejo, hay que aceptarlo, ¿no? Entonces yo, que vengo de la universidad, añoro lo que era dar una clase con diapositivas en la que tú eliges las obras de arte que te da la gana. En las exposiciones tú eliges solo en cierta medida, pero la realidad tiene mucho que decir. Supongo que debe haber un taller de restauro dentro de lo que es el museo. Sí, y es muy importante, fíjese, porque este museo se creó mediante un acuerdo entre el Gobierno de España y un gran coleccionista privado, que era el Barón Thyssen. Y a los coleccionistas privados lo que más les importa cuando hacen un acuerdo de este tipo es que se constituya un gran estudio de restauración, un gran taller de restauración que pueda cuidar adecuadamente de la conservación de sus cuadros. Entonces, pues el Barón personalmente supervisó la puesta en marcha del taller de restauración, que es un taller, yo creo, de los más avanzados de España, con todos los dispositivos técnicos a la altura de nuestro tiempo, con por ejemplo, un analista químico que hace unos análisis espectrográficos del
los pigmentos de las pinturas. Y nosotros tenemos una serie de exposiciones de un cuadro de la colección que están específicamente organizadas por el Departamento de Restauración. Escogemos una obra maestra, la restaura el Departamento de Restauración a lo largo de un año, la restaura de cara al público, que es algo que hacemos regularmente desde hace una década. Muy interesante eso. Creamos una especie de pecera en una sala para que el visitante pueda observar cómo los restauradores trabajan a lo largo de los meses. Qué lindo eso. Claro, para no retirar la obra de la vista del público, que a veces el público dice, ¿qué ha pasado con esta obra que está desaparecida? Bueno, para que vea que nos estamos ocupando y para que siga los trabajos. Y lo hemos hecho, la que tenemos ahora expuesta es un maravilloso cuadro del pintor veneciano Carpaccio, que es el joven caballero en un paisaje, un cuadro grande, que va a viajar el año que viene a una gran exposición en Washington, en la National Gallery of Art de Washington, la gran exposición del centenario de Carpaccio, del cuatricentenario. Entonces va a ir allí y pensamos, la vamos a restaurar antes, la vamos a exhibir aquí y después de haber terminado la restauración exhibimos todos los estudios técnicos que se han hecho, radiografías, fotografías ultravioletas, reflectografías infrarrojas, para que el público vea, pues por ejemplo, los cambios que ha sufrido la obra durante su elaboración, ¿no? Claro. Como inicialmente hubo este brazo estuvo dibujado de otra manera, hubo un pentimento y entonces el artista cambió su plan, como se cubrió una zona que originalmente era de tal color con otro pigmento, en fin, todos estos detalles el pintor, el espectador se asoma a ellos pues mucho más en profundidad, ¿no? Claro. Y por último, como para ir redondeando la entrevista, todos los museos tienen ese mito, esas leyendas sobre hurtos de obras, falsificaciones. ¿Han pasado por alguna instancia de esas ustedes? La verdad es que el museo como tal no, porque cuando el museo se creó con una colección que fue muy cribada por los expertos del propio gobierno español, las falsificaciones o las atribuciones dudosas estaban excluidas. Pero en la colección Thyssen, antes de eso, en los años 30 y hasta los años 50, en que se puso orden, sí hubo casos de malas atribuciones o de falsificaciones. Por ejemplo, en 1930 el barón Thyssen adquirió un supuesto Vermeer de un retrato de una señora que en los años 50 se descubrió por la confesión de el hijo de un famoso falsificador, Han van Meegeren, un holandés que en los años 20 y 30 falsificó un número muy notable de pinturas de Vermeer que engañaron a todos los expertos y que llegaron a entrar en el Museo Boijmans de Rotterdam o en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Impresionante. Bueno, pues el barón Thyssen también fue víctima de este caso. Compró una pintura en una excelente galería de Berlín con todos los certificados de autenticidad de los expertos y en los años 50 el hijo del falsificador demostró que esta era otra de esas y bueno, pues la pintura se retiró de la luz pública y tal. Ese es un caso, el de Van Meegeren, muy histórico, muy célebre, porque, como digo, engañó a todos los máximos expertos en Vermeer y los engañó desplegando. Los mejores falsificadores son aquellos que saben escuchar lo que los expertos desean ver, desean ver aparecer. Los expertos en Vermeer estaban frustrados por la falta, la escasez de pintura temprana de Vermeer. Apenas tenemos pinturas tempranas, autógrafas de Vermeer. Y la astucia, el acierto de Van Meegeren fue ofrecerles pinturas que verosímilmente establecían un vínculo
eran ejemplos supuestamente de Vermeer temprano, con los que podían haber sido sus influencias, los maestros a los que había seguido y todo eso. O sea que, claro, cuando les ofreces a los expertos lo que están deseando encontrar, claro, se aferran a ello desesperadamente y te dirán que te bendecirán todo lo que les ofrezcas, ¿no? Y para terminar, Guillermo, ¿qué le sigue a la muestra itinerante de Magritte y cuáles son las próximas actividades que puede anunciarnos del museo? Magritte va a viajar a Barcelona, a CaixaForum. Ajá. Acabará aquí el 30 de enero, o sea que va a estar aquí bastante tiempo, 4 meses y medio. Nuestros oyentes que pasen por España pues pueden visitarla y después irá a CaixaForum en Barcelona y en ese momento nosotros inauguraremos la siguiente gran exposición temporal que está dedicada, se titula Hiperreal, el arte del trampantojo, y está dedicada al ilusionismo, esto que en francés se llama el trompe-l'œil, el trampantojo, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Los pintores que han desarrollado un virtuosismo por representar la realidad de manera más convincente, más hasta el punto del engaño, ¿no? Hasta el punto de hacernos parecer que lo pintado era casi vivo, ¿no? Y entonces la exposición yo espero que sea muy atractiva para el público, porque al público le interesa mucho el ilusionismo pictórico, y traeremos un montón de, sobre todo, naturalezas muertas, pero también retratos pintados en trampantojo, con este afán ilusionista. En el verano del año que viene tendremos una retrospectiva de un pintor vivo norteamericano muy conocido que se llama Alex Katz y que fue uno de los grandes de la generación del pop, es uno de los grandes supervivientes con 95 años, y al final del año cerraremos el año 22 con una gran muestra dedicada a Picasso y Chanel, Picasso y Coco Chanel, que es un tema aparentemente poco convencional, pero se nos ocurrió, está documentada la relación entre Picasso y Coco Chanel, Gabrielle Chanel, que se conocieron hacia 1917 y fueron amigos durante los años 20 y colaboraron en varias ocasiones para el teatro, él haciendo los decorados, ella haciendo los figurines, a través de la mediación de Jean Cocteau. Entonces hemos reunido una colección, una serie muy importante de obras de Picasso para mostrar su influencia en la creación de Chanel y en la renovación de la moda de la época. Guillermo Solana, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación y abrirnos las puertas del museo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta acá fue Café con Vertes, arte y cultura, arte y cultura. La próxima semana continuaremos con más curiosidades, compartiendo emociones y saberes. Te esperamos. Stand on the corner, suitcase in my hand.